ya está tanto el video del horario de consulta, que lo grabé, para que si es que alguien lo quiere revisar, y lo que hicimos, pues, si hay algunos problemas. Está todo ya Profe, subido. Dígame. ¿podría hacer ejercicio de la última materia que pasó ayer, por favor? ¿Del supremo a ínfimo? Sí, Vale. ya muchas gracias. Ahí está el 11D. Ya. ¿Qué habíamos dicho cuando queremos resolver problemas con fracciones? ¿Cuál es el primer paso? Dejarlo todo en una fracción. Dejarlo todo en una única fracción que sea mayor o menor que cero. ¿Sí? Una de las dos opciones. Sí. O sea, por ejemplo, podríamos tomar esto y llevarlo para allá, o tomar esto y traerlo para acá. Da lo mismo. ¿Sí? Llevemos este para allá. 3 partido 1 menos x, menos x más 6, partido en 2 menos x, mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa es la forma equivalente. ¿Qué hacemos ahora? Igualar los denominadores y hacer la resta. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, hacer la operación de fracciones. ¿Sí? Con mínimo común múltiplo, amplificando, multiplicando cruzado, como ustedes quieran, pero que sea una forma correcta de sumar fracciones. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría en el numerador? Nos daría 3 por 2, 6, 3 por menos x, menos 3x. Menos 1 menos x por x más 6. Dividido. Eso es. ¿Sí? Eso nos queda al Profe, realizar la operación. Dígame. en ese caso no se podría, por ejemplo, 1 menos x con x más 6, no se podría ahí juntar, cosas así. Sí, eso vamos a hacer ahora. Esto es solo la operación. Ahora vamos a reducir términos, desarrollar. ¿Ya? Profe, Dígame. es que de la forma que lo hago yo lo haría multiplicando el 1 menos x por 2 y el 2 menos x por x. Igual está bien. Esta por 2. Sí. Y no, por 2x y la de al Esto lado por por 2. x. Esa por 2x y la otra por x. No, no sería lo mismo. ¿Por qué no sería 2x cuadrado? Digo 2x y... Menos 2x Ah, cuadrado no, y no, no, acá no es lo mismo. no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo multiplicar para que me quede igual? Que a mí me cuesta Eh, más hacerlo con el mínimo como múltiplo, como lo hace usted. yo no lo hago en el mínimo como un múltiplo. Digo, con eso que está haciendo ahí, no sé cómo se llama. Ah, Podía es hacer que, lo que dice el profe, mira, juntáis el 1 menos x por el 2 menos x abajo, ¿no? Pues si no hizo nada así como complicado. sí, pues si al final, fíjense, para que los dos denominadores sean iguales, por ejemplo, esta tendríamos que amplificarla por 2 menos x. Y esta por 1 menos x. Es lo mismo que estás haciendo tú, pero esos son los factores. Ay, gracias. Y ahí queda, pues 3 por eso, acá está. Este producto, acá está. Denominador es el producto de los dos. ¿Sí? Ya, ahora, si nosotros desarrollamos esto, dejemos el menos afuera y después nos preocupamos de cambiar signos. ¿Cuánto nos da este producto? X cuadrado, Menos x X, cuadrado. Menos x cuadrado menos 11x. Menos x cuadrado menos Después, 6x. No, menos ¿sí? 6. Más 6x. Más x menos 6 son menos 5. X.
Y 1 por 6 son 6. Sí, pues ahí está, la x son una Ah, x sí, está. Sí, menos 5. y menos 6x da menos 5. Y el término libre, Es 6 6. por 1, 6. Oh, me quedó chueca la línea. Ahí sí. Estoy un poco incómodo porque tengo a mi perrita aquí al lado durmiendo. Profe, Dígame. ¿por qué menos 2x cuadrado por la multiplicación de menos x con x? ¿O no? Este por este es menos x cuadrado. ¿Y ¿Sí o el no? 1 por x no sería x? Sí, pues 1 por x es x y menos x por Sí, 6 son menos 6x. ¿Cuánto da eso? menos 5x. Ya, ya, Ahí ya. está. ¿Sí? O sea, si quieren, distribuyen todo y después reducen términos. Da lo mismo. ¿Sí? ¿Qué hace el menos de afuera del paréntesis? Que cambia el signo a todos los de adentro, o sea, el menos 5 quedaría más 5 y el 6 quedaría menos 6. Y el x cuadrado también queda positivo, ¿cierto? ¿No? Sí, porque está menos por menos, está bien. ¿Ya qué pasó en el numerador ahora? Ahora hay que multiplicar término a término en el numerador, ¿o no? Multiplicar. Más simple que eso. Se eliminan los 6 Se eliminan los 6. y se junta el 5 con el menos 3. Está viendo abajo, sorry. Exacto, ¿cierto? Podemos ahora ya hacer las operaciones, reducir términos. Entonces nos queda arriba x cuadrado más 2x. Partido 1 menos x, 2 menos x. ¿Sí o no? Sí. Ya, y ahora es donde viene la parte un poco más compleja. O sea, no este paso en sí, pero el camino hacia la parte más compleja. ¿El numerador se puede factorizar? Sí, se puede Por factorizar, X, profe. por Por X. x, ¿cierto? De x factor de x más 2, partido 1 menos x, 2 menos x. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí o no? ¿Alguien que se haya perdido? No, profe, Y aquí está nuestra recta real. Ya. ¿Dónde se hace cero cada factor? el de arriba se debería hacer 0 en el menos 2. Ya. ¿Y el de al O lado? sea, ¿cuál de al lado? El X, x pero En 0. en en cero, 0. ¿cierto? Los de abajo En menos 1, en menos 1 y En 1 y en en menos 2. 2. En 1 y en 2. En en 1 y 1 y en en 2. 2. Eso, ¿Ya? le puse el signo antes. Ya, a ver, alguien entró tarde, voy a hacer un pequeño recapitulación del ejercicio, ¿sí? Es una desigualdad que involucra fracciones. Y en todas esas siempre tenemos que agrupar todo a un lado. Entonces esto pasó hacia allá, ¿cierto? Restando. Podría haber sido al revés, este pasarlo allá sumando. ¿Sí? Eso es criterio de cada uno. Queda esto y después, al hacer la suma de estas dos fracciones, estos son puros pasos intermedios. O sea, es trabajo con números. Llegamos a esto. O sea, esto, trabajándolo, o sea, haciendo la suma, reduciendo términos, se transforma en esto. ¿Sí? Esas dos cosas son lo mismo. Y por último, el numerador se factorizó por x. ¿Ya? O sea, esto mismo. ¿Sí? Por eso había preguntado este ejercicio que tenía como muchas cosas que daban Muchos, cero. sí, muchos factores.
Ahora Ahora, tratando de entender el ejercicio el otro día, profe. ¿cómo? Profe, Nos quedamos pegados justo en ese ejercicio porque llegamos hasta la 11C y ahí no Ya. tuvimos idea qué hacer, así que no pudimos seguir. Ya, pero llegaron hasta Es esto, que, ¿o como, no? sí, No, un yo antes no llegué sabía, yo. yo no sabía por qué había que tanto daban cero, entonces lo dejé ahí nomás. Ah, ya. Ya, pues ahora profe, ordenemos estos, dígame, eso yo no lo entiendo. ¿qué cosa? Lo del 0, -2, 1 y 2. Son los números que Ya me hacen dejó, cero por cada ejemplo, si le factor. ponís cero, ¿Sí? Por ejemplo, ¿Cómo? Está ¿cuándo, preguntando al profe, hombre. ¿cuándo se hace cero? Cuando el X vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el X? -2. -2. Sí, -2, ¿cierto? ¿Por qué -2? Porque hay que despejar esa ecuación, supongo. Porque -2 más 2 es 0. Cuando X da 0, ¿cierto, me dijo? No, cuando X más 2 vale 0. O sea, cuando este paréntesis es igual a 0. Cuando X -2. ¿Cierto? Mm, Cuando esto es 0, cuando el X vale 0. 0. ¿Sí? Cuando este paréntesis es 0. Ah, ya entendí. ¿Sí? Cuando el X vale 1 y cuando el X vale 2. ¿Qué pasa si nosotros ordenamos esos números en la recta? ¿Cuál va Les primero? queda ¿Cuál va más a la el izquierda? -2. El -2, 0, 1, 2. Al profe le faltó el menos. No es que no haya aparecido todavía en la pantalla. Ah, va con lag, va con lag. No, mentira, no lo había puesto. Era chamullo para ver si pasaba. Pero dejemos como que no, como que se demoró en cargar. Claro. Entonces, no ahí están cargó. los valores. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo que para dos factores, pero para más. ¿Sí? El análisis es el mismo. Solo que son más expresiones. ¿Sí? Es X más 2, 1 menos X Profe, espera y un 2. poquito, no empiece todavía. Aquí hice la tabla muy arriba y no me quedó fácil. Bueno, en todo caso Para todavía ir no a lo la... empezaba a hacer. Ya, profe, dele nomás. Gracias. Ya, entonces, ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir analizando el signo de cada factor nomás. ¿Sí? Partamos por la X. ¿Dónde se hacía 0? En el 0. En el cero, En el 0. ¿Qué pasa a la izquierda? ¿Es en negativa o positiva? negativa, negativa, Negativa. Negativa. ¿Y para allá, para la derecha? Positivo. positiva. Ya, entonces vamos llenando. Negativo, positivo. ¿Sí? Profe, El no se le siguiente. puede poner no se le puede poner un menos abajo. O sea, ¿Cómo? ahí donde dice entre -2 y el menos infinito, no le puedo poner una rayita como menos, como para no ir haciendo eso que hizo usted ahí arriba. Si no te confundes, sí. Ay, Si al final esto de aquí, chicos, no es que tenga que ser calcado, sino que es una idea gráfica del análisis que estamos haciendo. ¿Sí? Es solo eso. Esta misma cosa hay como 10 formas distintas de hacerla. Pero ¿por qué se ve solo una? Porque al final es una herramienta visual que tienen para ir analizando los signos. ¿Sí? Ya. El X más 2. ¿Dónde se hacía 0? en el -2. Aquí. Ya. ¿Qué Sí. pasa para la derecha? ¿Es positivo o negativo? Es Positivo. ¿Y para la izquierda? Negativo. Negativo.
Ya, entonces escribamos eso. Para la izquierda es negativo y para la derecha es positivo. Ya. Ahora ¿Sí? el 1 en el 1. ¿Dónde se hacía 0? En el 1. En el 1. En el 1. En el 1. ¿Qué pasa para allá? Para la derecha. Positivo. Positivo. Negativo. Positivo. Anda. ¿Cuál será? Negativo, profe. Nega- No lo escuche. Profe, no lo escuche, es negativo. No, ¿cómo no lo voy a Pero. escuchar si soy el profe? Ya, pues, Sí, hombre. Negativo, profe. Negativo, ¿cierto? Sí, porque yo lo estaba transformando a 1 menos 1, pero era menos X. A X le pongo 2 y me da menos 1. Exacto, ¿cierto? Eso, chicos, si es que siempre tienen dudas del signo, evalúen en un punto y ahí salen de las dudas. ¿Sí? Y entonces, para allá el 1 menos x es negativo. Y para Profe, no acá, entendí lo del signo. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Solo de por qué el ya. 1 para un lado es negativo. Ya, porque decir que nos vamos a la derecha, estamos diciendo que el x es mayor que 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, pues, y si x es mayor que 1, 1 menos x, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Cierto? Ah, ya. Queda así. Entonces, de ahí para allá es negativo y de ahí para allá es positivo. El 1 menos x. Positivo, 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 negativo, ¿cierto? Negativo. Ya, y el último factor. Queda negativo en el primero, después positivo en el segundo, positivo en el tercero y positivo en el cuarto. O sea, en la cuarta rayita, a eso me refiero. Ya, pero veámoslo así. Se hace 0 en 2, ¿cierto? Para allá, ¿qué signo tiene? Para la derecha. negativo. Tiene Negativo. Negativo, negativo, ¿cierto? Y para la izquierda, Positivo. 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 ya. No, Entonces, todo. Todo, profe, aunque sea, por ejemplo, en el menos 3, 2 sí, pues, menos 3 es Menos menos con 2 menos 1. menos. menos 3. Ah, cabrito. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, pues, y ahora sí. Si tenemos 2 negativos y 2 positivos, ¿qué pasa con el signo del resultado? Po- Mayor a 0. Positivo, ¿sí? Pueden ir uno a uno. Negativo por negativo es positivo. Después, Eso quería decir si era intercalado. sí, o sea que pueden ir uno a uno. Negativo, estos dos les da positivo. Y después positivo con positivo sigue siendo positivo. Y positivo con positivo sigue siendo positivo. ¿Ya? Repeat, please. Ya, porque aquí esto tenemos que multiplicarlo, ¿sí o no? Sí, era menos por menos más. Ya, ahora, más dividido más Más. ¿Por y qué dividido dividido? más, porque aquí está dividido. Ah, O si quieres entonces dicen sería, multiplicado, si es lo mismo. sería más por menos es menos, menos por menos es menos. Digo, es más. Menos por menos más. Sí, Ay, aquí queda la positivo combinación, todo. sí, la combinación Ya. que haga siempre te va a quedar positiva, independiente, por ejemplo, menos por menos, más. Por más, más, por más, más. Si tú partes de estos dos, menos por más, menos, por más, menos, y después por menos, más. Suena un poco enredado, pero al final es ir multiplicando por menos uno, o uno. Entonces la otra es negativa, la siguiente. ¿No? Sí, la Veamos. siguiente es Profe, negativa y la subsiguiente igual es negativa. profe, una ¿Alguien dijo, consulta. profe? Dígame. Ahí donde puso todos los más, en el menos 2, no, en el 2 menos x ¿Mm? es mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué es mayor? Porque ¿dónde se hacía cero esto? Primero que todo. Cuando el signo era 2, menos 2. No, cuando el x es 2. Con el x2. ¿Cierto?
Sí. Ya, aquí se hace 0. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué pasa para allá y qué pasa para acá. ¿Qué pasa si el x es menor que 2? Ya, positivo. ¿Sería positivo o no? Sí, Ahí está. 2 menos x es positivo. Y eso es lo que escribí aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién me había preguntado? Sigo sin entender. ¿Qué cosa? ¿Por qué es positivo? Esa es tu pregunta, ¿no? Sí. Reemplaza un número, por ejemplo, en el lado izquierdo. Sí, pues es que cuando se hace 0, para un lado va a ser positivo y para el otro negativo. Lo único que tú tienes que hacer es identificar cuál lado es cuál. Sería 4. Entonces, por ejemplo, si tú reemplazas con Ya 1, estoy cachando. Ya estoy cachando. Ya. si reemplazas con 1, te da positivo. Así que para acá es el positivo. ¿Sí? Ya, ya. Si Porque sería, reemplazas con por 3, te da ejemplo, negativo. Así que ese es el si negativo. reemplazara con -2, sería doble signo y pasaría a más, que haría Sí, 4 exacto. mayor que 0. Ya se entendía. ¿Ya? Dos. Y acá, ¿cómo nos queda el signo? Negativo, yo. negativo. Sea negativo. Negativo. Con Y en el esto, que y en el que viene también. Que viene. Positivo. todo Positivo. El que viene positivo. positivo, ¿cierto? Positivo. Piénsenlo así, todos los positivos los pueden reducir a uno solo. ¿Sí? Porque positivo con Yo copié positivo es mal, profe, positivo. disculpe. Ah, ya. Ya, y este, El siguiente es negativo. El siguiente es negativo. Negativo. más por más es más por menos es menos, menos por más es menos. Menos. ¿Cierto? Y el siguiente es positivo. Más por más por menos es menos por menos, más. Más. Ya, ¿y ahora qué hay que hacer? Ya. ¿Cuáles son los que a nosotros no, sí nos sirven? Los positivos. Los Los positivos. positivos, Cero. o que nos da El menos 2. 0. Cero. Ya. ¿En cuáles nos da positivo o 0? En el del menos infinito, o sea, entre el -2 y el menos infinito sin incluir el -2, ¿Por qué el menos 2 no? porque, a ver, sí, da 0, sí, está bien. Inclúyelo nomás, ¿Por qué se incluye el 2? O sea, porque el da menos 2, 0. porque da 0, ¿cierto? Y sirve que sea 0. Y después, entre el 0 y el 1, Ya. eso es Del como 0 al unión, 1. ¿cierto? Sí, unión. ¿El 0 se Unión, incluye? ¿Por qué sería sí. unión, profe? A ver, el 0 en ese, ¿cuál es El este? 0 Sería sí. unión Y porque el 0 sirve sí. esto, Sí, profe, sirve incluye a los esto dos. y sirve esto. El 1 no sé si se incluye. Creo que no. El 1 estaría 0 en el denominador. Sí, por eso Exacto. digo que creo que no. No, sí, entonces el puro 0 lo incluye nomás, profe. Y el 1 no. No, ¿Y qué otra parte de sí nos sirve? el 1 y el 2. No, el El 2 y el más 2, infinito. 2 y más infinito. El 2 sí lo Pero incluye. el 2 no lo incluye tampoco porque da 0 abajo también y lo ¿cómo se llama? Lo Indetermina. indetermina. Y ahí está la solución, pues, chiquillos. Profe, ¿por qué unión? Eso lo entiendo. ¿Por qué unión? Porque sirve esta parte y sirve esta parte. O sea, sirven todas. Por eso tenemos que unirlas. ¿Sí? El X Y en puede el estar caso, acá, o puede estar acá, o puede estar acá. y en el caso que fuera intervalo, parece que era, ¿cierto? ¿Qué No, cosa? ¿cómo se llama? ¿Intersección? Intercepción. Ya, es que la ¿Cómo? intersección De- es una depende sola del vez que se ejercicio. puede dar. Sí, depende del Deja ejercicio. que hable el profe. Ya, la Depende del intersección ejercicio.
aparece solo en problemas de este estilo. En problemas donde el valor absoluto es menor o igual que un número. ¿Un número que no es 0? ¿O puede ser 0 igual? Eso lo vamos a ver de ahí con un ejemplo. ¿Ya? Profe, Dígame. cuando el corchete le da la espalda a un número es porque no se considera. Es porque no se considera, sí. Ya, gracias. Profe, disculpe, Dígame. tuve un problema, le envié un correo. ¿Lo podría revisar después de la clase, porfa? Para que Por lo tenga supuesto que en sí. mente. Vale. Ya, profe, Lo- vale. No, sí, vi Profe, que llego, pero entonces- como no lo miro en clase, Profe, el más infinito entonces no se considera. nunca. Los infinitos nunca se consideran. Porque no son números. Ah, ya. ¿Sí? Es simplemente un símbolo. Profe, y si ustedes pusieran alternativa infinito con corchete cerrado, los podemos descartar al tiro, ¿cierto? Sí, pues no va a pasar, pero sí. O sea, o a lo mejor se pudo haber Bueno, equivocado, error de tipeo. Sí, si hace un error así, nosotros la descartamos, ¿no? Puede haber sido error de tipeo, pues, profe. Sí, Sí, pues bueno, el profe los pone un 7. ¿ustedes creen que va a tener errores de tipeo habiendo 7 profes? No debería, ¿cierto? Nada imposible, Pero profe. puede Nada pasar. Sí, no, sí puede 1% pasar. de fe. ¿Cuántos senadores hay, profe? No, pero no me voy a comparar con ellos, pues. Yo trabajo. Bien respondido. Bien, profe. Ya, entonces eso. ¿Quedó claro, no? ¿Alguien que no haya Sí, entendido profe. alguna parte? Ahora ya entendí cómo hacer esto. Vale. Y si aparecieran más Profe, factores o acá, sea, dígame. profe, o sea ¿Mm? que las uniones va a ser lo que está como entre medio. No, va a ser esto unido a esto, simplemente. O sea, es que una forma de escribir estas dos cosas. A ver, creo que Lo que ahí. está entre medio. No, no es lo que está entre medio. Porque si fuera lo que está entre medio, yo escribo del menos 2 al 0 simplemente. O sea, lo que está de una esquina a otra. O sea, por así decirlo, es todo esto, pero sin lo que está al medio. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. ya. Profe, había Profe, una si por pregunta en el ejemplo chat de que fuera un la misma compañero ecuación, no. Gracias. ¿Cómo? si fuera la misma ecuación pero con el signo menor igual, ahí sería con intersecciones, ¿cierto? No, tampoco. ¿O cómo Tú funciona? dices, ¿O tú no? dices No, pues esto. si fuera menor igual, incluirle el 1 nomás, después incluir el 2. Si No, fuera el 2 menor no, igual, tú tomas pero esos no, dos tampoco. intervalos. ¿Ah, en serio? Eso estaba diciendo que si se transformaba en eso. Pero sin incluirlo, ¿o sí? Depende. El menos 2 no, el 1 no. El 0 sí. Ah, porque sí, porque el menos 2 y el 1 da la. ¿Cómo se llamaba? Se Indetermina lo de indetermina. abajo. Sí, o sea, ni este ni este. Eso. ¿Por qué, profe? Eso no lo entendí. Es que el denominador se hace 0 en 1 y se hace 0 en 2. Entonces, estos dos nunca se consideran. ¿Sí? Pero da 0, profe dijo que si da 0. Pero da 0 el denominador, no el numerador. Queda Ya, ya. indeterminado. ¿Sí? Queda indeterminado, exacto. En cambio, con estos, da 0 el resultado. ¿Sí o no? Porque 0 partido por algo es 0. Pero algo partido por 0 No existe. no está definido. Indeterminado. ¿Sí? Indeterminado. Ya. Alguien decía que no entendía lo de los signos. Lo de los signos es simplemente ir viendo qué pasa al hacer la operación entre dos. Por ejemplo, cuando yo multiplico dos negativos, siempre da positivo. Ya. Ahora, si yo lo multiplico con un positivo, positivo por positivo, sigue siendo positivo. Y si por último lo vuelvo a multiplicar por un positivo, da positivo. ¿Sí? Eso es lo que hay que ir haciendo en los signos. En este, por ejemplo, tenemos un negativo. Si lo multiplicamos por un positivo, sigue siendo negativo.
Si ese resultado se multiplica por un positivo, sigue siendo negativo. ¿Sí? Y al final, por otro positivo, sigue siendo negativo. ¿Ya? Eso es lo de los signos. Si multiplicamos 4 positivos, eso es siempre positivo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar otra vez lo de las soluciones? Es que me quedó con una duda, me confundí un poco. Ya. Ahora, la solución, nosotros necesitamos que esto dé mayor que 0 o igual que 0, ¿cierto? Entonces, ¿en qué intervalos el resultado es mayor que 0? Mayor que 0 Para el significa infinitivo infinito negativo. hasta el menos 2, ¿cierto? No pensemos Sí. en esto todavía. ¿Dónde más? Entre el 0 y el 1, ¿sí o no? ¿Y Sí. dónde vas? En el 2 al infinito Del 2 positivo. para arriba, ¿sí? Ya, entonces, ahora tenemos que ver si es que se incluye cada elemento. Si el x vale menos 2, ¿cuánto da esto? Todo. No quedaría 0 o mayor a 0. 0. 0, ¿es mayor o igual a 0? Sí. Sí. Entonces el menos 2 se agrega. Ahí está. Si el x vale 0, ¿cuánto da esto? 0, 0, ¿no? ¿cierto? Sí, pues 0 por algo es 0, partido por algo es 0. 0, ¿es mayor o igual a 0? Igual, Es igual. ¿cierto? Entonces es cierto. El 0 se agrega. Y el 1 y el 2 nunca se pueden agregar. ¿Por qué no? Porque estos dos Porque no se agregan. cambia el denominador. Ah, se me olvidó. Indetermina el denominador, Indetermina pues el quedaría numerador. 0. Eso. Indetermina Lo la anoto- lo fracción, voy a ¿cierto? anotar en Y la se hace frente, 0 profe, el para que no se me olvide. denominador. Entonces, por eso el 1 y el 2 no se consideran. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Ah, sí, sí, ahora que mejor. Ya. Ya, y creo que ese era el ejercicio más peludo de la guía, creo, en cuanto a ¿De desigualdades. verdad? No sé, Profe, dígame. pero entran problemas como en contexto, porque al final de la guía aparecían algunos, aparecían 2, creo. Sí, pues, sí, eso Y luego también ya entra, no pero es sé que eso no se los puedo enseñar, pues eso es interpretar un contexto simplemente. ¿Sí? A ver, ¿dónde están? Veamos algunos. A ver si les... De hecho, en el temario que les mandé estaba, problemas con contexto. ¿Sí o no? Ya no sé, ¿cuál quieren mirar? ¿El 18 o el 19? 19. Ya. Sino es que los problemas de contexto, ¿por qué no uno no los puede, o sea, no es como que se puedan enseñar? Porque para cada contexto hay un problema distinto, ¿sí? Entonces ahí va en la forma en que ustedes interpretan la matemática que aprendieron en un problema en particular. Y ahí está. Dice, el número de diagonales D en un polígono con n lados está dado por esta expresión. N por n menos 1 partido por 2 menos n. ¿Sí? O sea, estas son el número de diagonales y n es el número de lados.
Y nos preguntan, ¿para qué polígonos pasará de 35 el número de diagonales? Entonces, eso, ¿cómo lo podríamos interpretar como inecuación? ¿Qué es lo que queremos nosotros que pase? ¿Cuál es la relación entre Pase este de 35 y el número de diagonales? ¿Queremos más diagonales que 35 o menos? Queremos más. Queremos más diagonales, ¿cierto? El número de diagonales. ¿Y podrían ser iguales o no? No, porque se pasará o no. Pasará, ¿cierto? O sea, será más diagonales que Más. 35. ¿Sí? Ya, pues ahora nosotros sabemos cuánto es el número de diagonales. Lo dicen. ¿Se dan cuenta? Y ahí llegamos a una inecuación común y corriente. Ah, ¿Sí? Resolvámosla, porque esto en realidad tiene un detallito adicional. ¿Cuál es el detallito? Que n debe ser un número natural, ¿sí o no? Sí, Porque n es Tiene el que número de tiene que lados. ser del 0 al infinito puede ser positivo. negativo. No puede ser negativo, tiene que ser, de hecho, más aún. N tiene que ser natural y n tiene que ser mayor o igual que 3. Porque los polígonos parten con 3 lados, que es un triángulo. Menos de 3 lados no existen, no existen los polígonos de menos de 3 lados. ¿Sí? Ya, multipliquemos por 2, porque a mí nunca me ha gustado trabajar con fracciones. N por n menos 1 menos 2n mayor que 70. ¿Sí? Porque este 2 se cancela con ese, este lo multiplicamos por 2 y el 35 queda 70. Desarrollemos n cuadrado menos n menos 2n son menos 3n mayor que 70. ¿Sí? Agrupemos todo a un lado. N cuadrado menos 3n menos 70 mayor a 0. Esto de aquí, ¿admite alguna factorización? ¿Se acuerdan cómo se factorizaban esas cosas? Sí, profe, era por Dos números multiplicados quedan Eso. 70. ese mismo. Dos números que multiplicados den menos 70 y sumados den menos 3. Sí. Oh, problema. Menos 70, menos por 30. 7. Chivo. Menos Menos 10. 7 por 10 y menos 10 por 7. Esas son las dos opciones, ¿cierto? Sí. ¿Cuál será? Menos 10 por 7. Menos 10 y 7. ¿Sí o no? sí. Ya. Profe, Dígame. Pero déjeme mirar, espérame, un mecho. Usted lo multiplicó por 2. ¿Sí? El 2 que estaba como denominador pasa hacia arriba. Es que ¿O no, cómo? al multiplicar por 2 se cancela. ¿Sí? Porque esto, ¿cuánto queda multiplicado por 2? Se cancela ese. ¿Esto cuánto queda multiplicado por 2? ¿Y esto cuánto queda multiplicado por 2? 70. ¿Por qué se cancela, profe? No entendí eso. Porque estamos multiplicando por 2 y a la vez dividiendo por 2. Se simplifican. Ah, ya. ¿Sí? Está dividiendo, multiplicando por 2, que esos dos se simplifican. Eso queda. Al multiplicar por 2. Esos dos se simplifican. ¿Sí?
Sí. No entendí por qué. Ya, pues ahora, cuando estamos en este punto, ¿qué hacemos? ¿Cuándo un producto es positivo? ¿Ver las soluciones o no? Exacto, ver aquí. Ay, me dio hipo. ¿Dónde se hace cero cada factor? 10 y menos 7. 10 y menos 7. ¿Sí o no? Sí. ¿Sería menos 10 y 7, profe? No, porque cuando esto es 0, n menos 10 igual a 0. Dando 0. Ya, no. Sí. ¿Sí? Ya. Veamos con el n menos 10. ¿Dónde se hacía 0? Un 10. En el 10. Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Puede A subir ver. un poco? Ahí donde dice n paréntesis n menos 1 partido en 2 menos n ¿Sí? mayor a 35. Usted lo multiplicó por 2, ¿cierto? Para ¿Sí? cancelar el 2 de abajo. Pero no sé si estará bien en todo caso, pero yo lo que hice fue resolver el n paréntesis n menos 1 partido en 2 menos n, lo resolví. No sé Ya, si pero se es que podrá este... hacer eso. No, porque este menos n no está dividido en 2. No los puedes juntar. No, pero ese está dividido en 1. Ah, ya. Ahí sí. ¿Sí? Sí, porque como está dividido en 1, lo resolví. Sí. Y después pasaste el 2 multiplicando, y ¿no? de- em, ¿No? claro, sí. Sí, no me equivoqué, sí, era eso. Ya, pues no, si da lo mismo. Tendría que dar lo mismo. Si no te da lo mismo, te equivocaste en algo. Sí, ahí me di cuenta, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Ya, pues entonces n menos 10 se hace 0 en 10. Hacia la derecha, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Y a la izquierda? Negativo. 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 Bien. El otro, n más 7, se hacía 0 en menos 7. A la derecha, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Y a la izquierda? Negativo. Negativo. Ya, pues. Nosotros queremos analizar el producto de estos dos. Negativo por negativo. Positivo. Negativo. Negativo por positivo. Negativo y positivo. Negativo. Y Positivo. positivo. Y como nos ¿Cuál? piden que sea mayor que 0, nos sirve del menos infinito hasta el menos 7, sin incluir el menos 7, y del 10 al más infinito sin incluir el 10. Con unión. Sí, ¿cierto? Menos 7, también sin incluir. Lo dije ¿Por qué bien, no se incluye? porque si no da 0 y nos Exacto, piden que ¿cierto? sea Es mayor que 0. estricto. Sí. Con unión, desde el 10, también sin incluir, hasta el más infinito. Profe, pero ahí sirve uno nomás o uno. Por lo de arriba, que no podía ser Exacto. negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta parte? Da negativo. Que sea negativo. Entonces esa no se considera porque Ay, ¿qué hizo, profe? Ya me asusté. Porque. Nada, es que. Ah, porque no son naturales, pues nos piden los sí, números po, naturales que son del 0 al infinito positivo, ¿cierto? ¿sí? Ah, ya. Ya, y esa es la respuesta. Po. Fíjense, ¿cuántos lados tiene que tener? Porque esto es el n. ¿Y 1. sirve que sea 10? No.
No, A ver, tiene que pero tener que no vi la más de pregunta, 10. profe. Ah, ya, mira la pregunta. No, igual dice que la solución dice más de 10 lados. Más de 10 Ah, ya. lados. Entonces, Creo sí, que porque eso. como el 10 no lo incluye, tiene que ser más de eso. Exacto, más de eso. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que en estos problemas con enunciado, a la larga, primero deben hacer una interpretación del contexto y después caen a la materia. ¿Sí? Cuando ya terminado el ejercicio, después tenemos que dar la respuesta que nos sirve, ¿cierto? En este caso la de la pregunta. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué polígonos? La respuesta sería para polígonos de más de 10 lados, el número de diagonales pasará de 35. Esa sería como una respuesta completa. ¿Sí? Ahí dicen que la 23. ¿Cuál es la 23? La última de la guía, profe. Ah, ya. Determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Sí, de hecho, tenía pensado en hacer algo más o menos de ese estilo. Ya, lo voy a hacer aquí mismo porque es bien cortito. Ya, esto. La A, primero. ¿Verdadera o falsa? Verdadero. ¿Por qué? Porque es todo número elevado. Digo, por ejemplo, si yo le puse el ejemplo que si fuera 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 es mayor que 0. Si fuera menos 1 es lo mismo, porque cualquier número al cuadrado da positivo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo podrían darse cuenta de eso? Pues, X cuadrado más 1 mayor que 0 es lo mismo que profe, X su internet cuadrado. se le cortó, ¿qué dijo? Ya, repito. Que está bien lo que tú dices, pero también podemos deducirlo de otra forma, que quizás sea un poco menos intuitiva, ¿sí? Con más calculito. Esto es lo que tenemos, ¿sí o no? Sí. Sí. Pasamos el 1 restando, ¿qué pasa? X cuadrado mayor que menos 1. ¿Y eso cuándo es cierto? Siempre es cierto. Siempre es cierto, ¿O porque no? X cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Sí o no? Porque un número negativo o positivo elevado al cuadrado te da siempre positivo. Sí. Entonces, en este No caso, la entiendo. solución efectivamente es R. ¿Sí? Para este, Falso, falso, falso. ¿Por qué es falso? porque el negativo se queda afuera, te puede dar cualquier cosa en la X, igual va a ser negativo porque el negativo está afuera. ¿Sí? Eso también tiene un argumento despejando el X cuarta. Si ustedes despejan X cuarta, X ya, cuarto igual es menos 2. positivo. Exacto. Entonces, ¿puede ser X cuarta menor que menos 2? No. No, pues. No, entonces, de hecho, ¿cuál sería la solución de esto? Del menos 2 al infinito positivo. No. ¿Qué valores de X, si ustedes los reemplazan acá, les da una desigualdad correcta? Cualquier número. ¿Segura? Si yo reemplazo con 1, menos 2, ¿es mayor que 1? No. Si yo reemplazo con menos 4, menos 4 a la cuarta son 16, 16 por 16. Todo número elevado No. a un número par da positivo, ¿cierto? Exacto, sí. Todo número elevado a una potencia par da positivo. Entonces, dicho eso, esto nunca se cumple, independiente del valor de X. Entonces, la solución es el conjunto vacío. ¿Sí?
Porque ningún X es solución de esa inecuación. ¿Ya? La otra es verdadero. Profe, entonces la B sería falsa. La B es falsa, porque el conjunto de soluciones es vacío, no R. ¿Sí? Aquí si dijera así, ahí es verdadera. Pero no entendí. ¿Qué cosa? ¿Por qué es falsa? ¿Por qué es falsa? ¿Por qué es falsa? Porque nosotros, ¿qué pasa si despejamos el X cuarta? Queda menos 2 mayor que X cuarta, ¿sí o no? Sí. Ya, pero el X cuarta es siempre un número mayor o igual a 0. Porque es una potencia par. Ah, y va a dar siempre positivo. Sí, pues nunca va a poder ser menor que menos 2. Sí. ¿Sí? Sí, pues. Ya. La C, Falso. ¿falsa? La, Sí, el porque cero, la el resta da cero. 8 y arriba y el 9 da mínimo tiene que dar 9, No. porque con el 1 Con el 1 es mayor, pero el 0 lo hace 0, entonces menor. Ah, el ya. 0 Sí, tú la viste por ese lado. es lo mismo. ¿Sí? Es falso igual. ¿Por qué? Es falso, pero por el puro 0 sí. Ah, yo lo quiero hacer por el 1. Es que con el 1 no funciona. Con el 1 da 9 y el 9 es mayor que 8. Ya, pero miren. Lo Aquí mismo. está diciendo la solución de esto es R. En otras palabras, independiente del número real que ustedes tomen, se va a cumplir esto. Eso les están diciendo. Ya, pero eso es falso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el X vale 0? Todo queda 0. Ya, y eso es falso. O sea que no todos los reales son solución. ¿Sí? Si al lado del R estuviera Profe, el el cero, cero no se cuenta en los números naturales o los reales. En los naturales No se cuenta. no se cuenta. Si hubiera sido es número natural, Ahí quizás sí, quizás no. hubiera sido verdadero ahí. No se sabe, habría que resolver. Así que tarea para este rato, resolver No. esto. Ah, Resolver esa inecuación. Profe, yo encuentro que sería, si fuera natural, sería verdadero. Porque quedaría, por ejemplo, 1 elevado a 2 quedaría 1 y 1 por 9 es 9 y sería mayor que 8. ¿O me equivoco? Si fuera... sí, si es natural sería verdadero. Ya, pero igual resuélvanla. ¿Ya? Profe, me dio que X vale la raíz cuadrada de 8 novenos. Digo, de 8, sí, pues de 8 partido 9. Está parcialmente bien, te falta algo. Ya les voy a dar el proceso, si es que alguien lo quiere. Que X 8 es novenos, mayor a 8 ¿cierto? partido 9. ¿Así? Sí. No, ¿Ya? falta la sí, hay que despejar la raíz ahora. Y me queda raíz de 8 novenos es mayor o igual a X. Digo, mayor a X. O menor, no, menor a X. Menor. Ah, me trabé. No, pero... ¿Y la ¿raíz de raíz 8 del... partido 3? ¿Raíz de 8 partido 3 o no? Sí, ¿y la raíz de x cuadrado cuánto es? X. No, Menos X. Menos tampoco. X. No, Menos X y X. Ah, qué sé yo, profe. Ah, valor absoluto de X. valor absoluto. Y esto, recuerden, valor absoluto mayor que un número significa dos cosas. Sí, que la raíz de 8 novenos es mayor a X y menor a Los menos dos. X. Y el otro con el signo para el otro lado. Así, Es lo mismo. ¿ya? Así se desarrollan cuando quieren sacar raíces. Raíz de algo al cuadrado da valor absoluto. ¿Sí? Eso es una propiedad.
Ya, Hoy la... día voy a tener que estudiarme todas sus clases, profe. la D. Profe, me quedó Au, una duda. dígame. Si el x cuadrado pasaría para el ¿Sí? lado como raíz, ¿y por qué raíz de x igual? No, no es raíz de x, esto es valor absoluto. Vimos en clase que la raíz de x cuadrada es el valor absoluto de x. Pero si la raíz pasó para el otro lado, No, es que no es que esté pasando al otro lado, sino que tú estás aplicando raíz cuadrada en ambos lados. ¿Sí? vale, profe. Sí. Gracias. De nada. Ya, la D. La D está interesante. Mucho cálculo. Chicos, ¿qué clase tienen después? ¿Tienen clase o no? Nada. No tenemos clase. ¿Nada? Nada, profe. Tenemos descanso, profe, tenemos descanso. Ya miren, es que tengo que hacer una llamada. ¿Me dejan un par de minutitos y después, no sé, le damos un ratito más? Dele nomás, profe, pero si ya Bueno. con lo que hizo aquí entendimos, si quedaba No, una, pero la por podemos resolver por la cuenta, ¿o no? Es Ya, que igual es que no- podíamos pasar lo de ayer. Ejercicio Sí, de pues. ayer. Ah, pero lo esperamos nomás, profe, deje la Ya, reunión abierta. tomemos un recreo de 10 minutos y seguimos, ¿vale? ¿Pero va a cortar la reunión? Vale, profe. No lo voy a dejar ahí. Solo voy a pausar. Ya, ¿eso será cierto, sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque si le ponemos el 0 a la X del paréntesis, nos queda nos queda 1 positivo y 1 por menos 5 y menos 5 es menor que 0. Ya, pero con eso que tú estás diciendo, solo está garantizando de que x igual a 0 es solución. Ah, ¿Sí? Cuando ustedes reemplazan por un valor en particular y les resulta ese valor en particular es solución, no pueden garantizar más que eso. Profe, la podemos hacer. Sí, pues no, si la vamos a hacer, pero estaba haciéndolos pensar un poquito. ¿Qué pasa si yo divido por menos 5? Sacaríamos el menos sacaríamos el menos 5. 5 y lo pasaríamos a una Sacaríamos el menos fracción. 5 del otro lado. Quedaría como fracción. 0 partido por algo, ¿cuánto es? 0 no quedaría por nada. Entonces. ¿Y la desigualdad? Se cambia. Cambiaremos. Fíjense, un número al cuadrado es mayor Ay, profe, no estricto que 0. ¿Qué cosa no entendió? Cuéntame. Yo estaba haciendo una lecera. Ya, de aquí dividimos por menos 5. Se cancela este. 0 partido cualquier cosa es 0. Y como estamos dividiendo por un negativo, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Sí? Y no quedaría, profe, como está dividiendo por 5 para acá, no quedaría el 2 menos 2x menos 1 al cuadrado también. ¿Cómo? No entendí eso. Que no quedaría también el paréntesis dividido 5. Es que esto quedaría así, pues fíjate. Y se eliminaron los dos. Ya. ¿Sí? Gracias. Ya, y esto es ¿Por qué cierto. cambia su. ¿Es un cuadrado binomio? Eso. Porque estamos dividiendo por negativos. Siempre que nosotros multiplicamos o dividimos por negativos, el sentido cambia. Ya. ¿Sí? Y ahora resolvemos el cuadrado binomio, profe, para sacar el elevado, ¿no? No, no es necesario. No es necesario. Es Entonces más simple que multiplicamos eso. la raíz. Cualquier Sería número de al 0. cuadrado es mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí.
Y nosotros que sea mayor, queremos que sea mayor estricto que 0. Ah, entonces tiene que ser 1. No, No se tiene que hacer 0 solamente. exacto. Lo único que nosotros queremos, voy a escribirlo, como 2x menos 1 al cuadrado es mayor o igual a 0, solo necesitamos que 2x menos 1 no sea 0. ¿Cuándo eso es distinto de 0? Cuando X no vale 1. No vale 1, no vale un medio. Ah. ¿Sí? O sea, Ah, sí, porque sí, está bien. esto de aquí va a ser mayor a 0 siempre, salvo cuando el x sea un medio. ¿Por qué? Porque cuando daría vale un 0. medio, quedaría igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto es cierto o no? Sí. Sí, pues. Aquí ustedes Pero pueden insertar no, cualquier no número entendí lo real. ¿No entendió qué parte? ¿Lo del un medio? lo del lo del final. Lo del final no. Cuando dice como Ya. 2x menos 1 al Esto es cuadrado. cierto, ¿o no? Un número al cuadrado siempre mayor o igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Ya, y nosotros queremos que sea estrictamente mayor a 0. Entonces, lo único que en realidad nosotros queremos es que no sea 0. O sea, esto, ahí sí. Que no sea igual. Que no sea igual, sí. Porque si no es igual, va a ser mayor, ¿cierto? Sí. Ya, y ahí se resuelve simplemente cuál es el x que no sirve. Ahora entendí. ¿Ya? Y al pasar el 1 hacia allá, el 2 que está en X pasa dividiendo y quedaría un medio. Listo, sí, pues. Y el cuadrado, sacan la raíz nomás, si esto es una igualdad. ¿Y qué pasaría con el elevado a 2? Sacan raíz cuadrada. Porque esto es una igualdad. Les queda así. Y el valor absoluto es 0. Recuerden solo si lo de adentro es 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces esto es verdaderísimo porque cualquier número real sirve salvo el que hace 0 todo esto. Que es el un medio. ¿Sí? Sí. Si yo les Profe, pusiera... lo del elevado a 2, ¿Mm? sigo sin poder comprenderlo. ¿Qué cosa lo del elevado? ¿Esto? ¿Eso? Sí. Si elevado a 2 quedaría 4x, ¿o no? No, pues este se eleva como cuadrado binomio, pero es que hay una propiedad de los números reales que todo número al cuadrado es mayor o igual a 0. Siempre. Sí, esto es una propiedad, no hay que darle muchas vueltas. Potencias pares de números reales dan siempre mayores o iguales a 0.
¿Cuál sería la solución de eso? Falso, ¿no? Falso. Vacío. ¿Por qué, profe? Porque el valor absoluto es siempre un número mayor o igual a 0. Nunca les va a dar menor que 1. O sea, menor que menos 1. Entonces, ¿está bien que sea falso? Es que es distinto decir falso a decir vacío. Falso es el valor de verdad de una proposición. Vacío es el conjunto solución. ¿Sí? Ah, bueno, ya, va por un camino parecido. Claro, es más que nada como algo técnico. Ya, ¿y esto? ¿Cuál es el conjunto solución de eso? Pero ¿y si fuera 0? Ah, si fuera 0, ahí es O si fuera, cuento. o si fuera un medio. Ah, no, es que me equivoqué, me faltó un menos. Ahí sí. Ah, Si era copiarlo de arriba. Eso, eso sería la misma respuesta arriba. no es la misma respuesta. La solución es cualquier número real, porque cualquier número real... No vi la desigualdad. Ah, ya. Mala mía. ¿Ya? Ya. Alguien me había dicho que revisáramos algo de supremos e ínfimos, ¿sí? Para ejercitar. De los mismos, a ver, de los... ¿Sí? A ver... Alguna de las soluciones de lo que nos salió. Ya, Profe, en la que estábamos viendo, ¿por qué sería vacío? En la que estábamos viendo, ¿por qué sería... ¿Esta por qué sería vacía? Sí. Porque el valor absoluto es siempre mayor o igual a 0. Entonces no puede ser menor que menos 1. Un valor absoluto es siempre mayor o igual que 0. Ya, ya. ¿Sí? Va, no lo copié, lo que iba a copiar. Ya trabajemos con esos mismos. Digamos que este se llama A, este se llama B, y este se llama C. ¿Ya? Trabajemos con A primero. El conjunto A, ¿tiene cotas superiores? Solo el A. Olvídense de esta parte. El A, sí. ¿Cuáles serían cotas superiores del A? El -2 y de ahí para adelante. Ya que quien había preguntado, ¿entiende por qué todas esas son cotas superiores del conjunto? ¿De este? ¿Por qué serían -2, profe? Porque una cota superior es cualquier número mayor o igual que todos los de un conjunto. Y el -2 es mayor o igual que todos los de aquí. ¿Sí?
Sí, por cierto. Sí. Si uno toma, Sí. aquí está el menos 2. Si tomas ese, el menos 2 es mayor o igual. Si tomas ese, el menos 2 es mayor o igual. Si tomas justo el menos 2, es menor o igual, ¿cierto? Porque es igual. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, el conjunto A es acotado superiormente. Porque tiene cotas superiores. ¿Sí? ¿Qué decía el axioma del supremo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. El menos 2. Ya no, pero el axioma del supremo. ¿Qué dice el axioma del supremo? No estoy preguntando por el supremo. El más grande. Si tiene. Que si A es acotado superiormente, entonces existe supremo de A y supremo de A. Ya, eso. ¿Escuchó? No vale no sé. leerlo del cuaderno. Bueno, pero está preguntando. Sí, pues. ¿De dónde? No lo saco de Yahoo porque ya no hay nomás. Ya entonces, el axioma del supremo a ustedes les dice que existe el supremo de A. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el supremo de A? Menos 2. Oh, ¿Cómo encontrábamos el supremo de un conjunto? Tiene que ser el menor de la cota superior, ¿o no? Exacto. eso mismo. Menor de las cotas superiores. Y cuando nosotros dijimos, desde el menos 2 hacia adelante son cotas superiores, significa que esta es la más chica, ¿cierto? Chivo. Entonces está listo, ahí está el supremo de ese conjunto. ¿Este conjunto tiene mínimo el A? No, ¿Por qué no? O sea, perdón, porque... máximo. Entonces me equivoqué de palabra. Ah, ahí está, profe. Máximo tiene El infinito positivo. Sí. no, Sí, el... ¿No? no es el infinito positivo. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para encontrar el máximo? Si es que existía. Tenía que ser el supremo y que tenía que estar incluido, ¿o no? Exacto, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de máximo de un conjunto, miramos el supremo. Entonces menos 2. ¿Y este supremo pertenece a sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces ese es el máximo, ¿sí? Si el supremo pertenece al conjunto, ese es el máximo. Y si no pertenece... No existe el máximo. No tiene. Ah, le pongo vacío. No tiene, más que vacío. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Con respecto a la otra parte, ¿el A es acotado inferiormente? No. No. ¿Cierto? No tiene cotas inferiores. Miren mi perra. Ninet, venga. Ay. No lo vaya a morder, profe. No. ¿Qué es? ¿Como un Bonito. Fox Terrier? No, es un Basset Hound, los Hush Puppy, los que tienen las orejas largas. Ah, ahí tiene las orejas largas. Papi, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, no es acotado inferiormente. ¿Sí? Entonces ya descartamos al tiro que es acotado. Solo. Ya. Ahora tiene que ser Entonces, acotado con apellido. sí, ¿cierto? Entonces, no es acotado. Ah, no es acotado. ¿Tiene ínfimo? No. No tiene ínfimo. Porque no Ahí. tiene cotas inferiores. Ah, gracias. Profe, ¿Mm? el supremo
de A, ¿por qué menos 2? Porque las cotas superiores son desde el -2 en adelante y nosotros nos interesa la menor. La menor de las cotas Puede ser- superiores, ese es el supremo. Puede ser, entonces puede ser mayor o igual, ¿cierto? ¿Sí? Mayor o igual que menos 2. Exacto, todas esas son cotas, desde el -2 incluido para arriba. Profe, porque no tenía mínimo ni ínfimo, disculpe. Ínfimo no tiene porque no es acotado inferiormente. Ah, ya, porque tiene menos infinito. Sí, po. Y si Ya, no tiene y cotas la- inferiores, no tiene ínfimo, y si no tiene ínfimo, no tiene mínimo. De acuerdo al ínfimo y al mínimo se saca, digo, de acuerdo a la suprema y al ínfimo se saca el máximo y el mínimo, ¿cierto? Exacto, O sea, si no tiene ni suprema ni ínfimo, menos va a tener máximo ni mínimo. justamente. ¿Sí? Una Ya, condición gracias. para que tenga máximo y mínimo es que tenga supremo e ínfimo. ¿Ya? Entonces no es acotado, no tiene ínfimo, no tiene mínimo. Yo todavía no entiendo ese tema, profe, del por qué no tiene, ¿cómo se llama? Inferior y ínfimo. 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 Ya, porque primero que todo, aquí está el conjunto. Sí. ¿Cuál sería una cota inferior? Menos 1. No. -1 no puede ser cota inferior. Menos 3. Menos 3. Tampoco sería cota inferior. Porque aquí está el -2, ¿cierto? Más grande que el menos infinito. Y el conjunto se va para allá. Entonces la pregunta es, ¿existe algún número que sea menor que todo este conjunto? No, porque corta en menos 2. O sea, es de aquí para atrás el conjunto. Entonces, por ejemplo, si este fuera el ínfimo, no puede serlo. ¿Por qué? Porque hay números más chicos. Profe, alguien sigo sin entender. Sí, menos 1 es mayor que menos 2, pues. Menos 3 Ya, pero es menor estamos que menos buscando 2. cotas inferiores, por debajo. Inferior del menos infinito, no del menos 2, del que está a la izquierda de la coma. Sí, pues de esto. ¿Qué número está a la izquierda del menos infinito? No, ninguno. Si hay caleta, Ninguno. pues. No, para que lleguemos al último. ¿Sí? Ninguno es menor que esto. ¿Sí? Entonces no tiene cotas inferiores. Ya. Y al no ver cotas inferiores, no hay ínfimo. No hay ínfimo ni menos mínimo. ¿Sí? Ya. Profe, y dígame. Si de que el supremo sea -2, pero no esté incluido en el conjunto, en el intervalo, ¿cuál sería el máximo? No tiene. O sea, si en este caso, menos 2. si en este caso sería en ese mismo que está cortando usted, no sería el 2 en la cota superior y abajo no tendría máximo. Sí, pues este no tiene máximo. Vamos viendo. De partida, ¿ese conjunto es acotado superiormente? Sí. Sí. ¿Cuáles Es serían uno. las cotas? 1. 2. Y de ahí, para adelante. porque Del tiene 2 una... para arriba, po. No, Del porque 1 puede para ser, arriba. puede ser mayor o igual. Exacto. Así que puede ser del 1 infinitamente. Todos los porque tiene números reales corchete mayores que abierto. 1, mayor o igual a 1. Al tener la corcheta abierto ya está infinitamente. ¿Sí? Entonces, las cotas superiores son todas mayores o iguales que 1, ¿cierto? Todos los números mayores o iguales a 1 son cotas superiores. ¿Cuál es el supremo? El 1. El 1. El 1, ¿cierto? Esa es la menor, la cota superior más chica. El 1. Y no tiene máximo porque no está incluido en el conjunto. Exacto. ¿O El sí? máximo de B no existe.
¿Por qué no? Porque no está incluido el 1 en el conjunto. Exacto, nosotros miramos este supremo y verificamos si pertenece o no. ¿Pertenece? Profe, No, cómo se veía el máximo? El máximo es el mismo supremo, pero siempre y cuando él pertenezca al conjunto. Al conjunto, ya. ¿Sí? Entonces, en este Si no caso, el pertenece al 1. conjunto, el máximo, ya. El 1 es el supremo, pero no pertenece al conjunto, así que el máximo no existe. ¿Sí? Sí. Ya. B, ¿es acotado inferiormente? sí, ¿Sería el 0? ¿Cuáles son todas las cotas inferiores? Del 0 al infinito negativo. todos los ¿Por qué menores o sería el iguales 0 a 0. negativo si está cerrado el corchete? Porque el 0 igual es cota inferior. No, Sí, pero es que el corchete abierto va para los infinitos, pero eso se le pone cuando es infinito, pero aquí se refiere que está incluyendo al 0 y no incluyendo al 1 cuando así la recta, para que se te sea más fácil. Good, very good. Ese es nuestro conjunto, ¿cierto? sí. Ya, pues entonces, la cota inferior es cualquier número que sea menor o igual que todo el conjunto. Y el 0 lo satisface. El 0 es menor o igual que todo esto. Sí. Yes. Entonces, de aquí para acá, son todas las cotas inferiores. Sí, pues, entonces el ínfimo sería 0 igual. ¿O no, profe? ¿Sí? Y el mínimo igual. ¿Ya? Entonces, he acotado inferiormente, porque tiene cota inferior, ¿cierto? Tiene infinitas. Y todas las cotas inferiores son desde el 0 hacia la izquierda. Incluido el 0. El 0 también es cota inferior. Ahora, ¿cuál es la cota inferior más grande? El 0. ¿Ya? Y la cota inferior más grande se llamaba Ínfimo. ínfimo. Ahí está el ínfimo. Y ahora, el mínimo. 0. El 0 porque están incluidos en el conjunto o en el intervalo, ¿cómo se llame, profe? No me acuerdo. Las dos están bien. Conjunto e intervalo. Ya. En el B. Entonces, nosotros miramos este ínfimo. ¿Pertenece al conjunto? Sí. Sí, está incluido. Y como pertenece, entonces es un mínimo. ¿Ya? El ínfimo, profe, siempre va a ser el mismo que el mínimo. Si es que sí, pues si es que está en el conjunto, son los dos iguales. Pues, ¿y para que no Si esté en no, el conjunto tendría que y estar el si, paréntesis abierto? exacto, Sí. si estuviese así, el ínfimo es 0, pero el mínimo no existe. Porque no está en No el existe. conjunto. Bueno, ¿Sí? solo porque no está en el conjunto no Solo porque no está en existiría. el conjunto, sí. Ya. Profe, una Dígame. consulta. Siempre los, ¿cómo se llama? El supremo y, no, siempre las cotas superior e inferior van a empezar de los límites del conjunto. Sí, siempre van a empezar de los límites. Ay, gracias. Profe, más o menos hasta qué hora vamos a estar aquí. No, yo creo que unos 5 minutos más lo somos un problema y listo. Ya, ese conjunto, el conjunto que tiene un puro elemento, el 2, ¿es acotado superiormente? Sí.
del 2 al más infinito y es inferiormente igual del 2 al menos infinito. ¿Cierto? Todas las cotas superiores son del 2 para arriba. ¿He acotado inferiormente? También También. ¿Cuáles son las cotas inferiores? del 2 al menos infinito. O de menos infinito hasta el 2. ¿Cuál es el supremo? 2. Todos son 2, pues, profe. ¿Cuál es el ínfimo? 2, ¿Cuál es el máximo? 2 y 2. Son 4. 4 y 2 son 6. ¿Y el mínimo? 2 también. ¿Por qué es 2? Porque tiene un puro elemento, entonces todos van a ser ese mismo elemento. ¿Cierto? El mínimo de C, vemos el supremo. El supremo era 2 y es justo el elemento, así que también es mínimo. ¿Sí? Y como puede ser mayor o igual, el 2 Exacto. entra. El 2 entra en ambos casos. Loco, ¿no? Sí. Ya, y el último, que va a ser la unión de A y B. De los dos que trabajamos. Y hacerlo con el otro, pero es mucho atado. Era del menos infinito hasta el, ¿cómo era? Se me olvidó. Hasta el menos 2 y después del 0 al 1. Así era. Digamos que este conjunto es D, ¿ya? Para no estar escribiendo A unido B. D, ¿tiene cotas superiores? Sí. ¿Cuáles son las cotas superiores de D? Del 1 hacia el infinito positivo. ¿O no? ¿Sí? Y el menos 2 sería el menos 2 hacia el infinito positivo. No. ¿Por qué no? No entraría el... Es que ahora todo eso es el conjunto. ¿Sí? Ya. Entonces, si todo este es el conjunto, de ahí para allá están las cotas superiores. Sí. Y no tiene cota inferior. Y no tiene cotas inferiores. No existe. Entonces, D es acotado superior. ¿Cuáles son las cotas superiores? Del 1 al más infinito. Incluyendo el 1. ¿Sí? Todas esas son las cotas superiores. ¿El conjunto es acotado inferiormente? No, profe. D no es acotado inferiormente. ¿Por ¿Es qué? acotado? ¿Por qué no es acotado inferiormente? Porque tiene el menos infinito y no hay ningún número que Exacto. sea más ¿sí? grande que el menos infinito. Porque esto se Y va no es- para allá eternamente. Y por la pregunta que hizo usted, profe, no es acotado porque solo tiene cota superior y para ser acotado tiene que tener las dos. Exacto, ¿cierto? Entonces, no es acotado. ¿Sí? Supremo. ¿Cuál será el supremo de D? 1. 1, ¿cierto? Porque esa es la menor de las cotas superiores. El mínimo del máximo. Es el igual. Puede ser, es ¿Sí? decir. ¿Tiene máximo? Puede haber un... Sí, el 1. No No, porque no lo existe. Porque es incluye. infinito. No, No se no Infinito. incluye. existe. No existe. No existe, no tiene máximo. Ínfimo, que habíamos Entonces dicho. tampoco. Menos 2. No. Ínfimo. ¿Tiene No cotas tiene. inferiores? Ah, el ínfimo, no tiene No, no ínfimo. tiene. Y si no tiene ínfimo, tampoco tiene máximo. Tiene No mínimo, no tiene máximo. mínimo. Ah, ¿Por qué no eso, tendría mínimo, profe? Me Porque entendió no igual. tiene, no tiene mínimo porque ni siquiera tiene ínfimo. No tiene cotas inferiores. Ya. ¿Sí?
Siempre me enredo con el mínimo y el ínfimo. Ya no, pero no tiene cotas inferiores porque si ustedes pensaran que esta es una cota inferior, es falso, porque el conjunto lo pasa para allá. ¿Sí? Piénsenlo así. Si el conjunto tiene borde por arriba, es acotado superiormente. Y aquí hay un borde, ahí está el borde. Si el conjunto tiene borde por abajo, es porque tiene cotas inferiores, pero este tiene borde por abajo. No. No, ¿cierto? Porque se va infinitamente hacia allá. No hay algo que uno diga, ya, hasta aquí llega el conjunto. No, eso no se cumple. ¿Sí? Ya, y eso, pues chicos, no sé si tienen alguna duda más de esto. Profesor, en el caso, por ejemplo, del 0,1, en vez de no ¿Ya? hubiera ido un infinito, ahí no habría sí. corte supremo. Ahí Corte no, claro, supremo. no habría supremo, porque no sería acotado superiormente. Corte supremo. Y tampoco, en ese caso tampoco habría máximo. Tampoco habría máximo. Bien, en ese caso con el 0, ¿qué se hace? ¿Nada? Es que en este caso el 0 es el ínfimo y a la vez el mínimo. Para solo esto, ¿sí? Solo esto. De eso. Sí. Sí, o sea, no tendría cotas superiores, por lo tanto no tendría supremo, menos tendría máximo. Y en el otro lado, ¿qué pasaría con el -2? Si es que... No, pero es que por eso, considerando solo eso, esa era la... Ese era el requisito que tú me dijiste, pues, considerando solo esto. Sí. ¿Sí? En ese caso, en esa ecuación completa, en la unión de esos dos, profe, el ¿Esto máximo ya? se vería, entre el 0,1 para allá, ¿cierto? Y el mínimo y ínfimo se vería en el menos infinito En y esta -2. parte. Sí. Es como que esta parte de aquí no juega. Sí, eso es la pregunta que le Eso es iba. lo... Ya, sí. Ya, no, ya entendí. ¿Ya, chicos? Listo. profe. Ya, pues. Entonces quedamos ahí. Que les vaya bonito mañana. Profe, Dígame. yo recuerdo que habría que mandármelo por correo. Sí, no, sí lo tengo, ya le avisé al coordinador para que me dé una copia en PDF, así que tranquilo. O me lo manda al WhatsApp para que Ya, salga más fácil. vale. Le mando mi Ok, número por correo. ya. Ya, profesor. Ya, pues chicos,